La articulación temporomandibular es la articulación formada entre el cóndilo de mandíbula y el cóndilo temporal. Esta hace posible abrir y cerrar la boca. Está ubicada delante de la oreja y a cada lado de la cabeza. Se utiliza para hablar, masticar, deglutir, bostezar y en diversas expresiones faciales. Las ATM trabajan siempre simétricamente y están apoyadas por sus 4 pares de músculos que crean sus movimientos. Cuando éstas funcionan correctamente, se puede abrir y cerrar la boca sin dolor ni molestias. Anatomía de la ATM. Las dos articulaciones temporomandibulares forman una articulación funcional multilateral unidas por el maxilar inferior. Desde el punto de vista funcional, existen 2 articulaciones dentro de cada articulación temporomandibular, una superior y otra inferior, estas divididas por un menisco interpuesto entre ambas. La ATM superior se lleva a cabo entre la cavidad glenoidea del hueso temporal, la eminencia articular y el menisco. Es una articulación de deslizamiento, en la que solo existe movimiento translatorio de la misma. La ATM inferior es una articulación giratoria con movimientos de rotación, aunque se prefiere hablar de movimientos de rodamiento, ya que ese es el movimiento de una esfera en un plano. La ATM se diferencia de las demás articulaciones en que sus superficies articulares no están cubiertas por cartílago hialino, están cubiertas por un tejido fibrocartilaginoso, capaz de soportar presión. Tampoco presenta inervación, lo que indica que es un tejido que se adapta a la comprensión. Cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular tiene cabeza y cuello. La cabeza es convexa en todos los sentidos, especialmente en sentido anteroposterior. Su superficie superior es la que articula con el temporal. Su eje longitudinal es perpendicular a la rama mandibular. Cavidad glenoidea. La porción temporal de la ATM está compuesta por la parte escamosa de dicho hueso, que tiene una cavidad en la parte posterior y una eminencia articular en la anterior. La cavidad glenoidea es cóncava, tanto en sentido transversal como en sentido anteroposterior, mientras que la eminencia articular es cóncava en ambos sentidos. Desde el punto de vista funcional, la cavidad mandibular o glenoidea solo sirve de receptáculo para el cóndilo. La parte superior está constituida por la superficie cóncava superior del menisco interarticular y el cóndilo de la mandíbula. Eminencia articular. La eminencia articular es un tubérculo del hueso temporal que forma el límite anterior de la cavidad glenoidea. Es convexa en sentido anteroposterior. El cóndilo mandibular y el mecanismo se mueven delante de la eminencia articular cuando la apertura vocal es normal. Su forma previene una luxación de la ATM. Menisco interarticular. El menisco es una placa oval de fibrocartílago que divide la ATM en una mitad superior y otra inferior. En su parte central es más delgado que en uno de sus márgenes, donde el tejido fibroso es más denso. Esto indica que esta zona es donde se aplica la presión. La parte central del menisco está entre las superficies articulares que soportan presión en la articulación, como cabeza del cóndilo y la eminencia articular, siendo esta parte avascular y sin inervación. Cápsula articular. La cápsula articular de la ATM es una cápsula fibrosa que se inserta en el temporal, en la parte media y lateral de la cavidad glenoidea, llegando hasta la eminencia articular y en la mandíbula, o sea, el cuello del cóndilo. La cápsula es laxa en su parte anterior, media y posterior, pero lateralmente está reforzada por el ligamento temporomandibular que la tensa. La membrana sinovial tapiza la cápsula de la ATM y los bordes del menisco y es abundante en los sectores vascularizados e inervados de la superficie superior e inferior de la almohadilla retrodiscal. Las regiones que soportan presión en la articulación no están cubiertas por sinovial. Estas son las superficies articulares, en especial el vientre posterior de la eminencia articular, las superficies articulantes del cóndilo y las áreas del menisco que soportan presión. Ligamentos de la ATM. Ligamento temporomandibular. Es el medio de unión más importante y se dispone por fuera de la cápsula fibrosa, insertándose por encima de la tuberosidad cigomática para terminar en la cara posterointerna del cuello del cóndilo mandibular.
Se considera como ligamento colateral, ya que sus fibras están orientadas de tal manera que en todo movimiento mandibular siempre se mantiene en un estado intermedio entre tenso y relajado. Ligamento esfenomandibular. Es una banda de tejido fibroso que une las apófisis pterigoides del esfenoides con la mandíbula por su parte interna. Ligamento estilomandibular. Es una banda fibrosa que une la apófisis estiloides del temporal con la mandíbula, bajo la inserción del ligamento esfenomandibular. Los dos últimos ligamentos son considerados accesorios por naturaleza, ya que no tiene función aparente ni influencia sobre la ATM. Sin embargo, se dice que el ligamento esfenomandibular tiene mucha relación con el movimiento de la articulación. Función de la ATM. Su principal función es que permite que la mandíbula sea capaz de realizar movimientos. Uno de los movimientos que realiza es la elevación, en los cuales participa el músculo temporal, massetero y pterygoideo medial. También ayuda con la retrusión de esta, junto con las fibras. Función de la articulación temporomandibular. Su principal función es que permite que la mandíbula sea capaz de realizar movimientos. Uno de ellos es que ayuda en la elevación, en los cuales participa el músculo temporal, massetero y pterygoideo medial. También ayuda con la retrusión, en las cuales participan las fibras posteriores del temporal y massetero, genoideo y digástrico, y ayuda a la lateralidad de esta, junto con el músculo pterygoideo lateral. Movimientos de la ATM. Par 1. Apertura y cierre. Trayectoria inicial vertical y descendente. Movimiento de descenso. Este movimiento mantiene una oclusión y relación céntrica por la contracción de los músculos infrayoideos. Movimiento de ascenso. Intervienen en el primer tiempo de este movimiento, donde los cóndilos y los meniscos son arrastrados por las fibras horizontales y oblicuas de los músculos temporales, algunas fibras de los músculos masseteros y de los músculos pterygoideos internos. Par 2. De trayectoria inicial horizontal y anterior, es decir, propulsión y retropulsión. Movimiento de propulsión. Este movimiento, el maxilar inferior debe dirigirse hacia adelante, por el cual intervienen los músculos genioideos, que deben tener una actividad depresora. Este movimiento debe ser regulado por los músculos elevadores para evitar que el maxilar inferior descienda demasiado. Movimiento de retropulsión. El maxilar inferior debe volver a la posición de oclusión céntrica en la que estaba inicialmente. Los primeros en intervenir son los músculos depresores con ayuda de los digástricos. El trabajo en conjunto hace retornar a los cóndilos y a los meniscos a las cavidades glenoideas. Par 3. De trayectoria inicial horizontal y transversal, es decir, lateralidad centrífuga y lateralidad centrípeta. Movimiento de lateralidad centrífuga. El maxilar inferior debe dirigirse hacia uno de los lados laterales para que el punto mentoniano se aleje del plano sagital. El maxilar inferior debe bajar un poco para que no exista engranamiento dentario, donde el cóndilo del lado opuesto al del movimiento es atraccionado por el pterygoideo externo y recorre junto con el menisco. Movimiento de lateralidad centrípeta. El cóndilo del maxilar inferior lateralizado vuelve a la primera ubicación de oclusión céntrica por la contracción de las fibras horizontales del músculo temporal. Movimiento de lateralidad centrípeta. El cóndilo del maxilar inferior lateralizado vuelve a la primera ubicación de oclusión céntrica para la contracción de las fibras horizontales del músculo temporal. Par 4. De trayectoria inicial vertical y ascendente. Intrusión y extrusión. Movimiento de intrusión. La posición de oclusión céntrica se produce una leve contracción de los músculos elevadores para evitar que el paso de la mandíbula impida el contacto dentario. Dislocación del cóndilo. La dislocación del cóndilo es un trastorno de hipermovilidad articular frecuente en personas que ya tienen laxitud ligamentosa generalizada. En el caso de dislocación, existe contacto entre las superficies articulares y la separación suele reducirla al propio paciente, es decir, el cóndilo es capaz de volver a su sitio de forma natural.